en algún momento sería, digo, qué lindo sería en algún momento poder pertenecer otra vez a Cruz Azul, en la estructura de la máquina en algún otro momento, no sé, como directivo, pero uno nunca deja de soñar, nunca deja de soñar. Habrá más de un argentino que a lo mejor no habrá dejado bien parado a su país o no habrá a lo mejor, pues sí, hecho las cosas como a lo mejor con esa humildad que se requiere a lo mejor en otros lados, pero no es todo Argentina, tampoco es tan así todo, me explico. Sí, sí. Pero no, o sea, hablemos de generalidades, o sea, el mexicano es, como se dice aquí, es a todo dar. A dignificar, que la he adquirido con el tiempo y se trata de dar lo mejor de ti en el momento en el que estés, digamos, haciendo lo que te encuentres haciendo. Hola amigos de Cara a Cara con el Abuelo, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más, una historia de vida de motivación. El día de hoy tenemos a Emanuel Villa, mejor conocido como el Tito Villa. Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto y placer tenerte por este espacio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? En principio agradecido por la invitación y segundo, bueno, con muchas ganas de platicar de cualquier tema pues que pueda ser trascendente, ¿no? Para la audiencia. Emanuel, a ver, vamos a regresar el tiempo un poco, unos 40 años, 35 años atrás. ¿Cómo empieza tu amor a la pelota, no? Bueno, sabemos que en Argentina, aquí como en México, tenemos el fútbol, el boxeo, otros deportes, pero ¿cómo empieza tu amor hacia el fútbol? ¿Cómo nace? Nace, bueno, en Casilda, Santa Fe. Yo soy de la ciudad de Casilda, una ciudad bastante pequeñita de Santa Fe, Argentina, en donde pues no teníamos, bueno, en principio eran épocas muy diferentes a a las actuales, ¿no? Nos criamos desde el vamos, o por lo menos desde que tengo recuerdos, digamos, en la calle, en un parquecito que teníamos muy cerca de la casa, en donde jugábamos prácticamente con los amigos, con los vecinos, ¿no? Con los chicos del barrio. Y así fue como me crié, digamos. Jugábamos mucho en la calle, de eso sí me acuerdo, literalmente, ¿no? En la calle por donde pasaban los autos, donde ya veías que venía un auto y por ahí, ¿no? Te dejabas que pase y volvías a jugar. Jugábamos mucho ahí. Y después en un parquecito que teníamos muy cerquita de la casa. Y bueno, también desde muy joven, desde muy niño, empezamos a ir al club del barrio, al Club Atlético Alumni, que nos quedaba literalmente a 200 300 metros de donde vivíamos. Y ahí empezó el amor por el fútbol, por el juego, por la pelotita, pero era básicamente también de lo poco que teníamos para hacer, ¿no? Como niños. ¿Siempre fuiste delantero? O sea, en las retas, bueno, en las cáscaras, ¿siempre eras delantero? Sí, sí, desde muy chiquito, bueno, desde que tengo uso de razón siempre jugué como delantero, rara vez por ahí me ponía en la portería, cuando a lo mejor pues el partido no pintaba, digamos, con tanta dificultad, pero sí me gustaba, siempre me gustó desde chiquitito ser delantero y bueno, ni siquiera te podría decir en este momento quién me dio el posicionamiento, ¿no? Porque creo que yo llegué y dije yo soy delantero, es como que me autodí el posicionamiento y nada, bueno, obviamente me empecé a desarrollar desde el vamos en esa posición. Es interesante esto que mencionas porque evidentemente el contexto ha cambiado, ¿no? Nosotros nos hemos desarrollado ya de manera diferente. Antes, pues se echaba la reta, la cáscara. Hoy, por ejemplo, Lamine Yamal, Pedri, todos estos nuevos futbolistas no tuvieron esa posibilidad. Son jugadores que nacieron en un club, ¿no? Y que tuvieron que jugar futsala para poder adaptarse como estas manías del barrio, de el jalar la playera sin que vea el árbitro, todo ese tipo de cosas. O sea, el contexto ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy, por ejemplo, tu hijo pues ya juega fútbol, no en la cáscara, ¿no? Son tiempos diferentes, ya van a un club, algo más específico, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, en Argentina específicamente, donde yo me crié futbolísticamente hablando, digamos, se juega mucho al baby fútbol, ¿no? Cuando tienes ese proceso
digamos, antes de llegar a la adolescencia se juega mucho en campo chiquito, en duelas, perdón, en espacios reducidos. No me acuerdo, pero se empieza como de 6 de 7 después se van agrandando los espacios, ¿no? Pasas a jugar de 9. Digo, aquí también, de alguna manera, viven un proceso similar los niños, porque arrancan jugando en canchas chiquitas y con el paso del tiempo, ¿no? Van jugando en espacios un poquito más largos, pero como dices, ¿no? Hoy hay muchas más herramientas, pues ya se implementan, ¿no? Metodologías muy específicas desde el vamos. Creo que ya hay pues un mejor concepto del desarrollo también integral en el posicionamiento de los chicos. Creo que hay una mucho mejor orientación de lo que había en aquellas épocas, ¿no? Allá llegabas y pues yo juego de lateral, yo juego de volante, yo juego delantero y prácticamente, ¿no? Te tiraban a la cancha y uno resolvía Sí. por capacidad propia, pero no había tantas herramientas como hay hoy. Porque, por ejemplo, hoy yo que estoy experimentando también con los chicos de Querétaro el ser entrenador, veo cuántas herramientas uno tiene para desarrollarlos y yo me metía ahí en mi cabecita y decía, "Pues, a mí no me explicaron nada de esto, del control orientado, ni de cuando la jugada se gesta por un lado, tú ataca el espacio por el otro. Digo, detallitos como para comentar, pero en donde hoy sí hay muchas más herramientas que las que había, perdón, hace muchos años atrás, ¿no? Una diferencia abismal. Eh, ¿Quién era tu ídolo cuando eras niño? ¿Quién era tu ídolo a seguir o tu ejemplo, tu motivación? Si tenías póster de alguien, no, no necesariamente tiene que ser el deporte, o sea, qué música escuchabas, quién era tu deportista favorito, tu artista cuando ibas empezando tu carrera. Mi ídolo fue toda mi vida Gabriel Omar Batistuta. Yo cuando ya obviamente empezaba a ver más la tele, empezaba a ver fútbol, y obviamente pues iba muy ligado, ¿no? Al tema de selección nacional, era Batistuta. O sea, siempre fue Batistuta, lo admiraba primero por su capacidad física, por su temperamento para jugar, por su liderazgo, obviamente por las capacidades que tenía como delantero, ¿no? Una derecha que te rompía el arco, y lo admiré desde muy chiquito, ¿no? Como todo niño, pues tienes ahí, ¿no? Una imagen a la cual idolatras, la admiras. Y obviamente, pues que crecí con esa figura como ejemplo, como modelo. Música escuchaba ya prácticamente de más adolescente, de chiquitito no escuchaba tanta música, más que los discos que ponía mi mamá los sábados a la mañana cuando tocaba el día de limpieza. Ni me acuerdo los grupos ahora, pero sí me acuerdo que pues, abría todas las puertas de la casa, ¿no? Siempre ponía discos que pues, eran música que le gustaba a ella. Era como música tranquila, era como, no sé, como pop, este tipo de música, Sí, ¿no? sí. No me acuerdo. Por ejemplo, Valeria Lynch, ¿no? Una cantante argentina que tenía una música muy linda, muy melódica. Entonces, pues esas mañanas eran lo que yo escuchaba, ¿no? Y a lo mejor, sin darme cuenta, tarareaba alguna canción de tantas veces que la escuchaba, pero después ya con mi hermano, el que me sigue a mí, fue con el cual ya empecé a escuchar mucha más música, ¿no? Escuchaba rock, escuchaba pop, bueno, incluso hasta grupos mexicanos como Maná, ¿no? Que allá se escuchaba mucho. Pero ya fue de más adolescente, prácticamente fue cuando ya yo empecé a incursionar ya en el fútbol cuando me fui a Buenos Aires, ¿no? Ya, incluso me acuerdo que me regalaron por primera vez un Walkman y pues mi hermano me regaló pues un primer cassette, ¿no? De un grupo de cumbia argentina, el cual pues lo terminé gastando porque era el único que tenía y lo daba vuelta para un lado, para el otro. Pero bueno, sí son etapas que a uno lo marcan mucho, ¿no? Y les queda, por supuesto, en la memoria. Ahora ya empiezas en tu carrera, ¿no? Empiezas a estar prácticamente en diferentes equipos en Argentina, toda esa situación. No es fácil, ¿no? Sobre todo tomar la decisión
de irte a otro país. ¿Cómo surge esta situación? ¿Cuáles fueron las problemáticas que atravesaste en esa situación y cómo sale esta parte de venirte a México? Problemáticas como tal, ninguna. Porque yo me desarraigué muy pronto de mi familia. O sea, cuando ya me fui a los 15 años, a prácticamente 16 años a Buenos Aires, pues ya estaba prácticamente pues, saliendo del ala, ¿no? De mis papás, de mi abuelo, que fue una persona muy importante en mi vida. Y bueno, pues era, digamos, digamos lo complejo, por decirte, de la situación, ¿no? El estar lejos de todo. Hay que poner el contexto de aquella época en donde no había celulares, donde una llamada de larga distancia valía una fortuna, ¿no? La complejidad de pues, depender de ti mismo, ¿no? A tan corta edad, administrarte económicamente, las monedas, los pesitos, qué compro para comer, cómo, ¿no? Dejo a un lado la plata del transporte diario para viajar todos los días a entrenar, él estar lejos de los amigos de toda la vida. Yo en aquel momento ya empezaba a salir con la que hoy es esposa y madre de mis hijos. Entonces fueron muchas cosas que obviamente pues fueron difíciles de asimilar en ese primer momento en el cual tuve que tomar la decisión de, de dar ese. Bueno, estaba dando un poquito el contexto de ese inicio, ¿no? Del Sí, sí. desarraigo, para después complementarte con lo que me preguntabas de México, pero fue duro. Entonces, si, digamos, uno se pudo sobreponer a esa situación a tan corta edad, y con lo complejo de lo que te comentaba, pues después el ya solamente dar el salto de un país a otro me fue mucho más fácil porque estaba desarraigado, porque obviamente ya estaba en pareja y conviviendo con mi esposa. Porque obviamente pues ya eran decisiones que no la tomaba uno solo, sino que ya se tomaban en familia. Eh, Incluso nos había quedado ese bichito adentro porque 6 meses antes de lo que yo llegué a Atlas, Atlas ya había ido por mí y no se pudo dar la negociación. Entonces, y aparte, pues quieras o no, de alguna manera, pues uno crece o de alguna manera, pues uno va teniendo esta educación de, pues hay que romperla aquí para salir a otros mercados, ¿no? A crecer, pues a poder tener pues mejores oportunidades, ¿no? Que las que muchas veces uno tiene en su país. Entonces uno se cría de esa manera, ¿no? Y está siempre, bueno, hablo por mí, pero uno siempre se está partiendo la madre para poder, para que lleguen esas oportunidades y para poder aprovecharlas en su momento. Entonces no se tuvo ni que pensar mucho cuando llegó la oportunidad de llegar a este país, que bueno, con el tiempo se convirtió en mi casa y la verdad es que lo siento como si hubiera nacido acá realmente ya después de casi 20 años. Ahora, evidentemente el mexicano, ¿no? En redes sociales suele ser un tanto más agresivo, ¿no? En muchos aspectos, en tema de fútbol, en tema ahora que lo decía Messi el otro día en una entrevista, pues a mí me cae muy bien México, no sé por qué es esta rivalidad y todo eso. Una cosa es en redes sociales y otra cosa es en persona, porque solemos ser muy apapachadores, ¿no? Solemos ser muy serviciales en esta situación. Tú ya habías mencionado, ¿no? Que de niño pues llegaste a escuchar Maná, toda esa parte. Cuando llegas a México, ¿cómo te recibe la gente mexicana, no? Bueno, me imagino que bien, porque por algo ya es tu segunda casa o tu nueva casa, pero ¿cómo sientes ese cambio del fútbol argentino, de la gente en las gradas en Argentina a la gente en las gradas en México? Y en la calle en general. No, a ver, lo describes perfecto. Yo hice clic con México desde el día uno. Cuando llegué, lo que tú mencionas fue trascendental, ¿no? Para empezar a tener ese sentido de pertenencia, ¿no? El cómo la gente te hace sentir como si estuvieras en casa, esa amabilidad, ese cobijo. Me tocó vivirlo en aquella etapa en Guadalajara cuando llegué a Atlas, posteriormente estuve un año más en Tecos antes de salir a Inglaterra.
y la verdad es que nos costó muchísimo. Cuando tuvimos que dejar Guadalajara para ir a Inglaterra, digamos, en este sentir del cual estamos hablando, muy duro el cambio, porque sí llegamos a un país con otra cultura, con otra ideología, con otro tipo de personalidad en las personas. Este, mm, y sí fue duro el cambio, pero el cambio de Argentina para acá fue muy positivo, insisto. Yo sé que pues, en redes sociales se dicen muchas cosas y suceden muchas cosas y a veces pues, se habla del sentir, ¿no? Porque no, seguramente habrá más de un argentino que a lo mejor no habrá dejado bien parado a su país o no habrá a lo mejor, pues sí, hecho las cosas como a lo mejor con esa humildad que se requiere a lo mejor en otros lados, pero no es todo Argentina, tampoco es tan así todo, me explico. Sí, sí. Entiendo que sí, a lo mejor pues hayan eventos que puedan haber marcado muchísimo a los mexicanos con respecto ¿no? a esta rivalidad o a este sentir del cual estábamos tocando, pero me parece que el correr del tiempo, no sé, tal vez las rivalidades futbolísticas, las cosas que fueron sucediendo, incluso en la actualidad, ¿no? Lo que sucedió con Gago, lo que sucedió con Anselmi, ¿no? Que da la casualidad de que pues, fueron argentinos y no se van bien vistos. Entonces, pareciera que las cosas que terminan sucediendo en el día a día alimentan mucho más, pues ese sentir, ¿no? Que mucha gente tiene y que pues es válido y es respetable. Yo lo que digo es que no todos son así y de que, bueno, después cada uno pues tiene que ponerle la carita a lo que hace o a lo que deja de hacer. Pero creo que también coincido mucho en lo que tú mencionas de que pues, en redes sociales, pues ahí está, ¿no? La forma de expresarse de manera muy hiriente a veces, pero bueno, pues también hay diferentes tipos de públicos, ¿no? En las diferentes redes y en las que son anónimas, por supuesto que todo el mundo habla, ahora sí que este, digamos, sin tener mesura, ¿no? Pero creo que también el que pues ya está adaptado, ¿no? a las mismas redes, sabes con qué tipo de público lidias. Sí, sí. Pero no, o sea, hablemos de generalidades, o sea, el mexicano es, como se dice aquí, es a todo dar. Y si hay alguien que no lo es porque seguramente del otro lado encuentra pues cierta resistencia para no serlo, ¿no? Lo definiría. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con esto que mencionas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en Chivas todos los focos están con Gago, pero a ver, Matías Almeida les dio mucho, le dolió mucho salir, él no quería salir y también es de la misma nacionalidad. Son personas y cada persona es distinta. Vienes en Guadalajara, una de las ciudades más importantes de nuestro país, próxima a ser mundialista, y te vas a Inglaterra, ¿no? O sea, vienes con todo ese color, con todo ese apapacho, y te vas a una ciudad fría, literal, ¿no? Con un idioma nuevo, con una cultura nueva. Sobre todo a mí me llama poderosamente la atención, por eso te lo preguntaba, si siempre en las retas o en las cáscaras eras delantero, porque cuando llegas al fútbol inglés, te cambian de posición a una completamente distinta, empezarte a utilizar como defensor, uno, y dos, la parte física, ¿no? El otro día también lo platicábamos con Salcido que decía, es que tú piensas que ya llegaste a tu límite de lo físico, ¿no? Ya mucho gimnasio y todo eso. Llegas a Inglaterra y te das cuenta que no vas ni a la mitad del físico que puedes llegar. A ver, empezando a complementarte lo del posicionamiento, lo de defensa central fue circunstancial. Fue por un tema de que había muchos defensas lastimados. Se nos juntaron prácticamente todos los defensas centrales que tenía el primer equipo y no teníamos, ¿no? Y yo en las cáscaras, a mí siempre me gustaba jugar de central, en las cascaritas que solíamos hacer a veces el día previo a la competencia o no sé, a lo mejor algún día que se regeneraba, por ahí me gustaba jugar de central.
Y pues como todo defensa, pues lo hacía de buena manera, creo que tenía pues el oficio como para darle lectura a las jugadas, me posicionaba bien, obviamente tenía la lectura también de lo que yo vivía desde el otro lado, ¿no? En donde creía que, digamos, lo podía incomodar al delantero, digamos, al yo vivirlo desde el otro lado, desde la faceta de delantero, pues de alguna manera generaba mi criterio como defensa, ¿no? Para moverme, ¿no? Para ser férreo, para ver cuándo anticipar, para ver cuándo guardar la posición. O sea, tenía mi oficio de defensa central, creado mucho por mi posicionamiento de delantero. Y bueno, un día el manager literal, llegando al estadio, ya estaba puesto el equipo y yo nada más levanté la cabeza, dije, vamos, voy a jugar y cuando miro así, arriba mío estaba el arquero y ahí sí donde no entendía nada. Pero cuando ni bien volteé la cabeza, ya había venido el auxiliar a decirme que el mister quería hablar conmigo y bueno, ahí fue donde experimenté el posicionamiento. Y con respecto a la parte física... bueno, yo midiendo 1,80 prácticamente, no digo que era un enano, pero era de los chaparros del equipo, midiendo 1,80. Entonces pesaba casi 82 kilos, pesé siempre, ¿no? Y en esta liga marcaba cierta diferencia en la parte física. Cuando llegué allá me costaba aún más competir porque me costaba mucho más competir porque obviamente la diferencia de libras era importante con el grueso de los defensas centrales, ¿no? Todo, por lo general todos le pegan al 1,90, están fuertes y a mí me costaba competir en la parte física. En el juego aéreo competía perfectamente, pero en el cuerpo a cuerpo a lo mejor tenía área de mejora. Y fue ahí con el PF, un PF australiano que teníamos, empezamos a hacer mucho pues, trabajo complementario y suplementación complementaria y me fui casi hasta los 91 kilos, ¿no? En donde pues obviamente no fue fácil tener pues casi prácticamente 10 kilos más, 11 kilos más de lo que pesaba. Este, y obviamente sentirte bien, ¿no? Y yo logré sentirme bien, obviamente tal vez perdía un poquitito de velocidad, hablando específicamente de la misma, pero ganaba mucho en potencia, ¿no? Sentía que cuando arrancaba me sentía pues muy poderoso y es ahí donde ya me empecé a sentir mucho más competente en ese aspecto. Y bueno, después obviamente al momento de regresar, ¿no? De un futbolista que se había ido de alguna manera sacando ventaja de su físico con 80 y tantos kilos, pues al regresar, ¿no? Con ese kilaje extra, pues obviamente me sentía mucho más cómodo en el cuerpo a cuerpo, en el choque. Y bueno, creo que sobre todo en ese primer semestre en donde seguí manteniendo ese peso marqué mucha diferencia conforme el paso del tiempo, ¿no? De lo que también físicamente me mandaba el fútbol mexicano, lo empecé a perder. Si bien creo que la parte física siempre me jugó muchísimo a favor en mi carrera, ya no logré mantener por muchas condiciones pues esa diferencia de quilaje y bueno, fui volviendo conforme el paso del tiempo a mi forma natural, ¿no? Pero bueno, como dices, ¿no? Son momentos, son etapas y también te tienes que ir adaptando, ¿no? A las necesidades. Hablando del posicionamiento de lo que necesitaba el equipo, también yo podía haber dicho, no quiero jugar de central, yo espero mi oportunidad de delantero o aventarte, como lo hice, y decir, no, pues sí, confío en mí, y si el mister hoy me necesita acá, pues yo aquí estoy, ¿no? Entonces, pues queda como para la anécdota, lindo como experiencia, pero bueno, fue un tema circunstancial de un par de partidos nada más. Sí, no, y evidentemente antes de platicar, ¿no? Después tu regreso, eh, me imagino totalmente que la carga física tiene que ver pues, también a los partidos que jugabas, ¿no? No son los mismos partidos que se juegan en Inglaterra, los que se juegan acá en México, aunque a ti también te tocó jugar copas todavía en México, que ahorita vamos a ir a ese tema. Quiero hacer una pausa. Si tuvieras que definir a tu carrera
en una palabra, o no tu carrera, sino cuál es tu palabra favorita o el valor favorito que define a Emanuel Tito Villa. A mí me gusta esta palabra que se llama dignificar, que la he adquirido con el tiempo y se trata de dar lo mejor de ti en el momento en el que estés, digamos, haciendo lo que te encuentres haciendo, ¿no? O sea, y dignificar, uno dice, bueno, dignifico el ser padre. ¿Cómo lo dignifico? Dándole tiempo de calidad, prestándole atención a las cosas que le tengo que prestar. A ver, dignificar habla de dar lo mejor de ti en lo que estés haciendo en el momento en que lo estás haciendo, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos tanto de lo que me preguntas con base en lo futbolístico, pero yo creo que he sido una persona que dignifiqué mi carrera. Y, Fue buena, mala, regular, cada uno le pondrá el calificativo que le guste, o que considere. Yo creo que dignifiqué siempre mi carrera. Le puse todo lo que tuve siempre dentro de mis posibilidades para construir la carrera que construí, para hacer la carrera que hice. Insisto, buena, mala, regular, extraordinaria, pésima. Eso ya queda a consideración de cada uno, pero a mí me deja muy tranquilo que el día que me retiré no extrañé nada del fútbol. Eso significa que dejé todo lo que tenía en la mochila. Entonces, me quedo mucho con eso, con el nunca guardarme nada, con el siempre darlo todo, con el entregarme siempre digamos, con la causa. Y eso a mí hoy me hace dormir muy tranquilo, que hasta donde me dieron las piernitas y las condiciones llegué y hasta donde no llegué fue porque ya no me dio para más. Pero me quedo tranquilo de que el que no me dio para más no fue porque no hice, ¿me entendés? O porque me ¿sí? perdí en el camino, fue porque no me dio. O sea, Sí, dentro de lo que me dio, ahí está, ¿no? Hasta tuve la posibilidad de jugar en Europa. Y yo no me considero desde el vamos un tipo talentoso. Me considero un tipo que construyó su carrera, su forma de jugar, su posicionamiento. Siempre fui un tipo muy abierto a aprender. Me gustaba siempre estar viendo qué hacían los exitosos. Entonces, pues se me fueron pegando hábitos muy, muy lindos, muy buenos, que me ayudaron para mi carrera. Y bueno, a lo mejor para muchos ir a jugar al Derby County, un equipo muy chiquito de Inglaterra que pues, tuvo su travesía ahí en la Premier, no sea nada, y para otros, a lo mejor como tu servidor, el hecho de ir a jugar a la mejor liga del mundo sea un montón. Basando en que, insisto, yo no me consideraba desde el vamos un talentoso. Pero sí era un tipo muy mental, era un tipo muy disciplinado, era un tipo que siempre le metía para adelante. Después creo que el fútbol me pagó tanto esfuerzo. Y hay veces que también esa dosis de suerte, ese factor suerte entra. Porque tuve a muchos compañeros que le metían igual que yo y se sacrificaban un montón y eran muy disciplinados y a lo mejor no le pasó de largo, ¿no? El toque de la varita que te tiene que tocar en algún momento para justo poder dar ese saltito, ¿no? En ciertos momentos de la carrera. Pero bueno, la suerte no llega sola, siempre hay que acompañarla. Eso es una frase que me gustaría que se quedara, la suerte no llega sola, ¿no? Ese es importantísimo. Ahora, pasaste por diferentes equipos, ¿no? Ya en muchas entrevistas has platicado yo, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es uno. En el caso de Querétaro, un equipo que evidentemente no estaba acostumbrado a ganar, no estaba acostumbrado a llenar sus vitrinas de títulos, tú llegas y lo hiciste. Independientemente de lo que pase en los siguientes torneos, tú ya estás en la historia de ese equipo. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Porque por ejemplo, estuviste en Tigres, Cruz Azul, ya lo había dicho en Atlas, en Tecos, en Pumas, aficiones exigentes que cada torneo quieren títulos, cada torneo quieren títulos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Querétaro, pues es un equipo que va apoyando, que la afición va apoyando, pero también son realistas, pero cuando llega el momento de ser campeón, pues Querétaro se vuelve loco. Sí, obviamente llegamos a un equipo con poca historia de éxito, digamos, ¿no? Como quien dice, porque si no estoy mal, cuando nosotros llegamos tenía
creo que dos liguillas me parece que tenía, una o dos liguillas nada más. Digamos, como digamos, historia trascendental tenía una semifinal y no había mucho más. O sea, había sido un equipo que siempre había estado batallando desde la parte directiva, un equipo con muchos problemas para mantenerse durante mucho tiempo en la primera división, ¿no? Ahí subía, descendía y así estuvo y nosotros llegamos justo en el inicio de un proyecto interesante, un proyecto serio, ¿no? De la mano del Grupo Imagen y de la gente que lo comandaba, ¿no? El presi Arturo Villanueva en aquel momento con su grupo de trabajo. Y se armó un buen equipo, un muy buen plantel. Obviamente tuvimos pues esa bendición de estar acompañados por un fuera de serie, como lo fue Ronaldinho en esa etapa. Y bueno, y obviamente tener entrenadores también sumamente exitosos. Bueno, ahí estaba Nacho Ambriz, que seguía dando pasos agigantados. Para seguir construyendo esa carrera exitosa que hasta el momento tiene, lo de Bucetich, un tipo ya que llegaba consagrado después de haber ganado todo en diferentes equipos, y un plantel que tenía gente exitosa por un lado y también tenía mucha gente con mucha hambre de gloria, ¿no? Llegábamos muchos futbolistas con sed de revancha, en mi caso personal por las lesiones que me habían tocado vivir en Tigres y no me habían dejado mostrar todo ese potencial que yo creía que les podía dar, que les podía entregar. Entonces, pues esa revancha deportiva, gracias a Dios, Dios me dio la posibilidad de aterrizarla en un equipo como Querétaro. Como dices, llegaron esos dos títulos, los primeros de la institución en primera división, aquella Copa, aquella Supercopa, aquella final de liga, que no se pudo terminar con el título, pero que morimos dignamente después de tener una semifinal de ida paupérrima, ¿no? Llegó esa vuelta en la cual morimos con mucho orgullo. Y bueno, en lo personal, esa revancha deportiva también, con esos dos títulos de goleo, uno de Liga y el otro de la Conca Champions. Jugamos nuestra primera competencia internacional con la institución. O sea, fue todo más que positivo y creo que, bueno, al día de hoy queda como digamos, las páginas doradas de la institución, ¿no? Como lo más trascendental que ha logrado hacer ese hermoso equipo. Emanuel, ya para terminar, evidentemente me mencionas que te estás preparando como entrenador, estás haciendo cosas interesantes en los Gallos. ¿En algún futuro te gustaría dirigir o regresar ya con corbata y saco al equipo de Cruz Azul? Soy más de Ok. pants al momento de dirigir. Me gusta estar cómodo. Pero sí es algo que me ha llenado mucho. Yo me recibí, ni bien me retiré, digamos, ni bien me retiré de futbolista, me puse a estudiar y me recibí obviamente a los 2 años de haber terminado el ENDIT. En ese momento en el cual estaba estudiando, llegó esta posibilidad de empezar a incursionar en los medios de comunicación. Es algo que me ha llenado de mucho aprendizaje y obviamente de las experiencias vividas que tengo, más los estudios, creo que he logrado pues, aterrizar lindos conceptos, el cual hoy por motivos muy particulares me tienen hoy dirigiendo una categoría de gallos y la verdad es que lo he disfrutado mucho, siento tal vez esa pasión que no sé si la alcance a tener en los medios de comunicación, y es algo que no descarto. No te podría decir voy a dirigir, pero es algo que no descarto, no sé las vueltas de la vida, no sé lo que depara el día de mañana, como llegó esta posibilidad de hoy dirigir a estos chicos. El día de mañana no sé si realmente me pique el bicho y a lo mejor quiera probarlo de manera seria. Después, obviamente, pues estará en el camino que le tenga trazado uno a Dios, Dios a uno trazado, mejor dicho, este, para tener esa posibilidad, pero te soy sincero, no lo descarto, ¿no? Pero sí, o sea, sí lo verías como un sueño. Digo, ya estuviste en Inglaterra, en los mejores equipos de México, estuviste en Argentina. Imagínate ese capítulo de Manuel Tito Villa, el nuevo entrenador del equipo de Cruz Azul. O sea, ¿lo has soñado, lo has visualizado ser entrenador de Cruz Azul? ¿Te encantaría o lo amarías? Pues nos movemos, ¿no? Mediante sueños, nos movemos
nos proyectamos siempre a futuro, ¿no? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos de nuestra familia? ¿Qué queremos de nosotros mismos? Sería o sea, como cuando era chiquito y empezábamos a hablar de que jugábamos la calle en Casilda, pues yo quería ser como Batistuta. O sea, no tenía ni siquiera noción de lo que eso significaría, pero tenía un sueño, ¿no? Después, no llegué a ser ni el 5% de lo que fue Batistuta, pero mínimamente el soñar me aferró a muchas situaciones que a lo mejor de no haber tenido ese sueño, a lo mejor no las hubiera sobrepasado. Y esto es igual. Si en algún momento sería, digo, qué lindo sería en algún momento poder pertenecer otra vez a Cruz Azul en alguna posición de la institución. Hoy que me está, a lo mejor hasta el día de ayer no veía no soñaba o no visualizaba esta posibilidad, ¿no? A lo mejor me tocaba decir, bueno, a lo mejor pues, estar en la estructura de la máquina en algún otro momento, no sé, como directivo, pero bueno, pues tampoco es como que no puedes tampoco visualizar algo en demasía cuando pues hoy te dedicas a otra cosa, ¿no? Estás Sí, en sí. otro rollo, como quien dice. Y bueno, conforme avance el tiempo y conforme se van presentando las diferentes circunstancias, ¿no? Las diferentes vivencias en la vida, las experiencias, pues vas visualizando más o menos, pero uno nunca deja de soñar, nunca deja de soñar. Pues Eh, siempre, creo que, insisto, nos movemos, ¿no? O sea, si dejamos de soñar, me parece que ya no tiene caso seguir viviendo, ¿no? Es lo que nos mueve a fin de cuentas. Totalmente. Emanuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la plática, por estas enseñanzas desde que eras niño. Te deseamos muchísimo éxito con los Gallos en tu carrera ahora en tu DN. Felicidades, por cierto, ayer por haber conseguido la final. Pues te mandamos un fuerte abrazo y espero que todo lo que hagas en tu vida marche de maravilla. Muchísimas gracias, Luis. Un placer haber estado aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Abrazo a toda la audiencia. Y bueno, no faltará ahí Dios mediante el capítulo 2 para seguir platicando de buenas experiencias. Te mando un gran abrazo. Claro que sí, perfecto. Bueno, señores, pues esto fue Cara a Cara con el Abuelo. Ya saben, todas las semanas una historia de vida y de motivación. Nos vemos a la próxima.